Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a nuestro canal Jared and Judy. Y como vieron en el título del video, el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de maquillaje y motivación. Y el personaje, como vieron en el título, es Pablo. Y en lo personal es uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Y como ya saben, me estaré maquillando mientras les cuento la vida y el por qué hemos elegido hablar de esta persona. Y la descripción de todos los productos que estoy utilizando va a estar en la descripción en la parte de abajo. Y comenzamos con la historia de hoy. Entonces, Pablo realmente nació como Saulo, nació en Tarso de Cilicia alrededor de los años 1 y 5 después de Cristo. Él era del linaje de Benjamín y de ascendencia hebrea. Esto lo pueden encontrar en Filipenses 3, del 5 al 6. La familia de Saulo eran ciudadanos romanos, pero veían a Jerusalén como una ciudad sagrada y santa. Y a los 13 años, Saulo fue enviado a Palestina para aprender de un rabino llamado Gamaliel, con quien Saulo dominó la historia de Judía, los salmos y las obras de los profetas. Y así, su educación continuó durante unos años más, mientras aprendía cosas como analizar minuciosamente las escrituras. Y en este tiempo es en donde él desarrolla un tipo de religión en la cual se considera como extremismo religioso. Y puesto que Saulo estaba decidido a erradicar a todos los cristianos y los perseguía sin cansancio alguno, ya que él creía que estaba actuando en nombre de Dios. Y no hay nadie más aterrador o más terrible que alguien que quita la vida de otro ser humano por no estar de acuerdo con su misma religión. En Hechos 8 y 3 dice: iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como mujeres y los metía a la cárcel. Entonces él era definitivamente una persona bastante temida por todos los creyentes en esa época. Y en el momento justo es donde Dios cambia el rumbo de su historia. El pasaje crucial en la historia de Pablo la podemos encontrar en Hechos 9, del 1 al 22. Y relata el encuentro de Pablo con Cristo en el camino de Jerusalén a Damasco. Este siendo un viaje de aproximadamente 240 kilómetros. Saulo estaba furioso por lo que había visto y estaba lleno de rabia asesina contra los cristianos. Antes de salir de su viaje, había pedido cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco, pidiendo permiso para traer a cualquier cristiano de vuelta a Jerusalén para encarcelarlos. En el camino, Saulo fue envuelto en una luz brillante del cielo, que le hizo caer en el suelo boca abajo. Oyó las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Jesús contestó de forma clara y directa: yo soy Jesús a quien tú persigues. Esto está en el versículo del 4 al 5. Y pues a partir de este momento, la vida de Saulo quedó al revés. La luz del Señor le cegó, y mientras viajaba, tuvo que depender de sus compañeros, quienes le tomaron la mano y lo llevaron hasta el lugar donde él tenía que ir. Siguiendo las instrucciones de Jesús, Saulo prosiguió a Damasco para contactar a un hombre llamado Ananías, quien al principio estaba dudoso de encontrarse con Saulo porque sabía la reputación que él era un hombre malo. Sin embargo, el Señor le dijo a Ananías que Saulo era un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y claro, Ananías era conocido por obedecer a Dios. Él siguió las instrucciones del Señor y encontró a Saulo, a quien le impuso las manos y le habló de la visión de Jesucristo. A través de la oración, Saulo recibió el Espíritu Santo y recuperó la vista y fue bautizado.
Saulo pasó inmediatamente a las sinagogas y proclamó a Jesús como el Hijo de Dios. Las personas se quedaron asombradas y estaban escépticas, puesto que la reputación de Saulo era bien conocida. Los judíos pensaron que había venido para llevar presos a los cristianos, pero la verdad es que se había unido a ellos. La audacia de Saulo aumentó debido a que los judíos que vivían en Damasco fueron confundidos por los argumentos de Saulo, quien estaba demostrando con su vida que Jesús era el Cristo. Y Saulo ya no era conocido más como Saulo. Ahora él era Pablo y pasó su vida proclamando a Cristo Jesús resucitado por todo el mundo romano, a menudo corriendo mucho peligro, y se presume que Pablo murió como mártir en Roma a finales de los años 60 después de Cristo. Y como pueden ver, esta historia tal vez la hayas escuchado muchas veces de cómo Pablo, siendo ese tipo de persona, pudo venir a Cristo, pudo creer el evangelio verdadero, y aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. La extraordinaria historia de Pablo se repite todos los días en la medida que personas pecadoras y quebrantadas en todo el mundo son transformadas por la gracia de Dios. Algunas de estas personas han hecho cosas despreciables a otros seres humanos, mientras que otras solo tratan de vivir una vida moral pensando que Dios les sonreirá el día del juicio. Pero cuando leemos historias como la de Pablo, nos sorprende que Dios permita entrar al cielo a una persona como él, que asesinó a muchas personas. Y hoy en día podemos ver a los criminales como indignos de la redención por los crímenes que han cometido. Pero la historia de Pablo es una muestra de que Dios nos ve a todos por igual. Y a nuestros ojos, él tal vez no sea digno de una segunda oportunidad, pero sin embargo, Dios le concedió misericordia. La verdad es que cada persona es importante para Dios, desde el bueno, decente, una persona promedio, y hasta una persona perversa y malvada. Solo Dios puede salvar el alma del infierno. Podemos aprender de la vida de Pablo que cualquiera puede ser testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Podría decirse que ninguna otra figura humana en la Biblia demostró más humildad al compartir el Evangelio de Jesucristo como Pablo lo hizo. Y bueno, Pablo comparte las buenas nuevas de Jesucristo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Dios abiertamente y sin impedimento. Y él no tuvo miedo de decir a otros lo que el Señor había hecho por él. Y aunque estuvieron escuchando conmigo, él hizo cosas muy malas, y aún así, esas mismas personas que lo vieron a él asesinar, ahora lo estaban viendo a él predicar. Y creo que esto también demuestra que él fue muy valiente. Al no importarle lo que las otras personas pensaban, él siempre iba a hablar de Jesucristo. Y como has escuchado en esta historia, tú me podrás decir como que, Yuri, ¿cómo se supone que una persona que haga cosas tan malas o una persona que haga cosas no tan malas, ambos vayan al cielo? ¿Cómo es esto? Y te lo diré por experiencia personal, algo que yo conocí, y es gracia. Y creo que una persona que lo describe, y es mi manera favorita de describirlo, es Steve Harvey, y él lo describe como: justicia es cuando tú tienes lo que te mereces. Misericordia es cuando tú no tienes lo que te mereces. Y gracia es cuando tú tienes lo que no te mereces. Y esto es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Él ha muerto y Él nos ha dado la gracia, aun cuando nosotros no nos merezcamos eso.
Y con esta historia, lo que tal vez quisiera que tú te llevaras sería que no importa las cosas que has hecho en tu pasado, todos los pecados que has cometido o todas las cosas malas que tú creas que has cometido, que todo esto Dios te lo puede perdonar. Y aunque tú aceptes a Dios y tú ya seas alguien que ha entregado su vida, esto tampoco significa que tú vas a ser perfecto, que no vas a cometer ningún error. Al contrario, creo que es cuando el diablo o el maligno o el mal, como tú le llames, él normalmente es cuando busca perjudicarte porque sabe que tú estás cerca de Dios y lo que quiere hacer es apartarte. Así que de todo corazón solo deseo que seas valiente, que seas fuerte y que tal vez eso te dé curiosidad por aprender lo que es Dios, lo que es ser la vida de cristiano. Y espero que este video te haya gustado, que tal vez te haya entretenido un poquito y muchísimas gracias por estar hasta este momento todavía escuchándome. Y el maquillaje de hoy está como que inspirado para algún tipo de evento en la noche. Como pueden ver, ya casi está finalizado, así que les muestro adelante cómo queda el look final. Y es así como ha quedado. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Que tengan una excelente semana. Muchísimas bendiciones. Los quiero mucho. Bye.